Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo tejer este hermoso punto de hojas caladas, ideal para tejer prendas como pullover, cardigan, bufanda, una manta, y como siempre voy a dejar patrón en mi blog. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 23, son estos puntos que se repiten, más 4 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. En este diagrama los puntos de borde están indicados aquí, de un lado un punto y de otro lado un punto. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, tejemos punto de borde, 23 puntos del motivo hasta aquí. Repito los puntos las veces que sea necesario, finaliza la vuelta con 4 puntos de equilibrio. En las vueltas pares todos los puntos tejemos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés, salvo estos puntos que tejemos en todas las vueltas con punto al derecho. Este cruz X tejemos en todas las vueltas con el punto al derecho. A lo alto se repiten 10 vueltas, 9 más una del lado del revés, y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Vamos a tejer ahora un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto. Voy a montar 29 puntos. Empezamos por la vuelta número 1, punto de borde pasamos sin tejer y tejemos nuestro primer motivo. 4 puntos al derecho, punto revés, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tomamos los puntos por delante y tejemos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto revés, derecho, revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. En esta vuelta tejemos, tomamos 2 puntos por atrás, lazada, de nuevo 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 3 puntos al derecho, punto revés, y nosotros tejimos un motivo. Lo repito las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, serían 4 puntos al derecho y punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos de la siguiente forma. Paso punto de borde sin tejer y según nuestro patrón, aquí tejemos todos los puntos como se nos presentan en esta vuelta. Si el punto se nos presenta al revés, tejemos al revés. El punto que se nos presenta al derecho, tejemos al derecho. Y lazada, vamos a tejer con el punto al revés. En la vuelta número 3, punto de borde paso sin tejer, tejemos nuestro motivo, serían 4 puntos al derecho, punto revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Para eso tenemos que cambiar la orientación de los puntos, porque si tejemos así, el punto sale cruzado, retorcido. Por eso tengo que estos 2 puntos, damos vuelta de esta forma, tomamos por delante y tejemos al derecho. Y el punto sale sin cruzar, inclinado hacia la derecha. Lazada, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, punto derecho, revés, derecho, revés,
derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Hay dos formas. Podemos pasar un punto sin tejer, tejer un punto al derecho, deslizar este punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Si no hay otra forma, ustedes libres elegir cómo tejer. Tomamos simplemente 2 puntos por atrás, así, y tejemos al derecho. Lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Los 2 puntos se inclinan hacia la izquierda. 2 puntos al derecho, punto revés. Tejimos nuestro motivo, lo repetimos las veces que sea necesario. Finaliza la vuelta con puntos de equilibrio. Son 4 puntos al derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 2, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, punto de borde, tejemos nuestro motivo. 4 puntos, tejemos al derecho. Punto revés, derecho. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. No se olviden de cambiar la orientación de los puntos. Lazada. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada. 2 puntos al derecho, revés, derecho, revés. 2 puntos al derecho, lazada. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Tomamos puntos por detrás. Lazada. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Derecho. Revés. Tejimos un motivo. Lo repetimos las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con 4 puntos al derecho. Punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 6, vuelta del lado del revés, no se olviden que tejemos 4 puntos al derecho, como nos indica el patrón. Esta cruz o X, como quieran llamarlo, significa punto derecho en todas las vueltas. Después tejemos cómo se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, se teje al derecho, revés al revés, lazada tejemos con el punto al revés. Finalizando la vuelta, punto derecho y aquí 4 puntos al derecho. Punto de borde. Vuelta número 7. Primer motivo, 4 puntos al derecho. Punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, punto revés, derecho, revés, 3 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, punto revés y finalizo la vuelta con puntos de equilibrio. Tejemos 4 puntos al revés. Vuelta número 8, tejemos igual que la 6. No se olviden que estos puntos, estos 4 puntos, tejemos al derecho según nuestro patrón.
En la vuelta número 9, 4 puntos al derecho, punto revés. Vamos ahora a cruzar los puntos. Pasamos, cruzar los puntos. Antes tejemos un punto al derecho. Pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar. Y voy a dejar estos 3 puntos atrás de tejido. 3 puntos tejemos al derecho. Los puntos que están sobre la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda. Y también voy a tejer estos 3 puntos al derecho. Después les muestro cómo hacerlo sin la aguja auxiliar. Bueno, 3 puntos al derecho. Punto revés, derecho, revés. Y ahora tengo que cruzar 6 puntos. 3 puntos delante de tejido, estos 3 primeros, y 3 puntos atrás de tejido. Miren, podemos hacerlo con la aguja auxiliar y después enseño cómo hacerlo sin la aguja auxiliar. Por ahí es más fácil, cada uno elige cómo quiere hacerlo. Pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido. Ahora voy a tejer 3 puntos al derecho. Los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda. Y tejemos también estos 3 puntos al derecho. Lo más principal que el punto no tiene que salir retorcido. No lo tienen que tejer así, ¿no? Porque se va a cruzar el punto. Sino al derecho, de esta forma, tomamos el punto por atrás. Punto derecho, revés. Y puntos de equilibrio tejemos al derecho. Vuelta número 10 se teje como se nos presentan los puntos. Vamos a tejer. Tejemos 4 puntos al derecho. Aquí se une el patrón. Punto derecho. Después aquí tejemos como se nos presentan. Se nos presentan al revés. Tejemos estos 6 puntos que cruzamos al revés. Derecho, revés, derecho. Aquí tejemos los puntos que nosotros cruzamos al revés. Derecho. Y estos 4 puntos, según el diagrama, tejemos al derecho.